es ¿por qué oramos? O también podría ser ¿para qué oramos? Pero lo vamos a dejar en primer lugar ¿por qué oramos? Y vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5 y versículo 16. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente, NTV, para que podamos leer todos juntos. Creo que ahí en pantalla ya lo tiene para los que están en transmisión, porque al menos yo lo tengo acá. Pero mire lo que dice la Escritura: confiésense los chismes, confiésense los pecados unos a otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Solo este versículo bíblico ya tiene mucha carnecita para sacarle. En primer lugar, miren lo que dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. En primer lugar, confiésense los pecados unos a otros. Eso, en primer lugar, hay que tener mucho cuidado. No hay que andar confesando los pecados a cualquiera. Eso en primer lugar. Tampoco ande ventilando sus problemas con cualquiera. Tiene que hacerlo con gente que haya demostrado a lo largo del tiempo que es una persona llena del Espíritu Santo y con el carácter de Cristo. Usted no ande confesando sus pecados con personas que no tienen fruto de ser cristianos, que de tanto en tanto los ven en la iglesia. Con esas personas no. Usted tiene que confesar sus pecados con esas personas que usted tiene compañerismo, con esas personas que usted ve que están bien con el Señor, con esas personas que usted ve que tiene llenura del Espíritu Santo, tiene un carácter como el de Cristo, tiene un buen corazón, que es fiel a sus pastores, que es fiel a su servicio. ¿Cuántos me dicen amén? Con esas personas tal vez usted pueda hacerlo. Yo creo que sí, pero no con todos. Ahora, creo también entender la esencia de lo que quiere decir el apóstol Santiago ahí, que de lo que se trata es que nosotros como cristianos seamos cartas leídas. Así dice también, creo, el apóstol Pablo es el que lo dice de esa manera. No me acuerdo dónde, ahí sí le fallo, pero en una de sus cartas él dice que nosotros somos cartas leídas. Eso significa que no andamos escondiendo nada. Por eso es importante la comunión entre hermanos. Porque el que se anima a tener comunión con sus hermanos en Cristo es porque sabe que no tiene nada que esconder. Hermanos, todos aquí tenemos nuestros defectos. Todos aquí pecamos. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Todos aquí pecamos, fallamos, cometemos errores, nos peleamos en la casa, nos peleamos con el cónyuge, nos peleamos con los hijos, nos dan ganas de insultar al jefe. No, eso no, ¿verdad? Bueno, pero por ahí alguno que otro sí le dan ganas como ahí de, ¿qué te pasa? A todos nos pasa, hermano, porque somos seres humanos que dependemos de la gracia, de la misericordia y de la guía del Espíritu Santo. Pero eso no significa que yo esté ocultando algo. ¿Se entiende, no? Ahora, para eso el apóstol Santiago dice, confiésense los pecados, como quien dice, yo no tengo nada que ocultar, cometí este error y es necesario confesárselo a mi pastor, confesárselo a mi líder. ¿Para qué? Para que me laven los pies. Porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo, le lavó los pies a sus discípulos y luego Él dijo, luego se los van a hacer entre ustedes a eso. Y eso tiene que ver con limpiarse la mugre que hay en nuestros pies en el caminar en Cristo. Porque desde que Cristo llegó a nuestra vida, ha habido problemas de acá para allá. Hagamos de cuenta que usted tiene 10 años de estar en Cristo. En esos 10 años ha habido alguna que otra pelea. En esos 10 años ha habido alguno que otro traspié. En esos 10 años seguramente ha habido algún pecado. Me imagino yo que alguno que otro habrá cometido usted, porque yo también los he cometido. En algún momento hemos cometido alguna inmundicia, hemos fallado, nos hemos caído, hemos perdido la fe. Y para eso es la confesión, para que luego otro de nuestros hermanos, nuestros líderes, los ancianos, los pastores, puedan lavar los pies. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Puedan lavar nuestros pies y entonces podamos volver a caminar, porque el Señor lo que quiere es encontrarnos limpios cuando Él venga.
Por eso dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y también el cuerpo, las tres cosas, dice, sean halladas irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, si hay falta de perdón en su matrimonio, deje que alguien le lave los pies, porque si no, su alma no va a estar irreprensible para cuando el Señor venga. Si hay murmuración, es lo mismo. En el Espíritu también hay que limpiarnos, estar llenos del Espíritu Santo. Pero, ojo, esto va a ser tema para otro día. También el cuerpo debe estar irreprensible para el Señor, para cuando Él vuelva. Amén. Porque algunos evangélicos piensan que el cuerpo no importa, y sí importa. Sí importa el cuerpo, porque si no, entonces ¿para qué nos lo dieron, no? Pero sí importa. Ahora, luego dice, oren los unos por los otros. Y para eso, otra vez, acá se necesita la comunión entre hermanos. ¿Para qué? Para que sepamos por qué necesita oración mi hermano. Porque si yo no paso tiempo con mis hermanos, yo no voy a saber de qué adolece, yo no voy a saber de qué está sufriendo, qué está pasando, qué problema, qué desierto. Pero ahora si yo paso tiempo con él, con ella, me voy a dar cuenta, yo al hermanito le vi que tiene algunos problemitas con sus padres, entonces voy a orar por él para que Dios haga una obra de restauración. ¿Se entiende el ejemplo, no? Dice, oren los unos por los otros. Ahora, fíjese usted que dice que al confesar los pecados y al orar los unos por los otros, ¿qué es lo que pasa? Viene sanidad. Entonces hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que no sana, ni físicamente, ni espiritual o en el corazón, ni emocionalmente, porque no hay confesión de pecados ni oración los unos por los otros. La sanidad viene, dice el apóstol Santiago, y yo creo que eso es palabra de Dios, así que lo voy a predicar, que si nosotros confesamos nuestros pecados y oramos, la sanidad va a venir a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ahora mire, yo tenía que hablar de todo esto porque yo no puedo aislar lo que viene acá. Generalmente nos conocemos ese texto bíblico en la Reina Valera del 60 que dice, la oración, ¿cómo es que dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Generalmente nos lo sabemos así de memoria ese texto bíblico. ¿Cuántos se lo sabían? Pero nos hemos olvidado de su contexto. Nos hemos olvidado de lo que dice antes, que es confiénsense los pecados o sus ofensas y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces si yo quiero que mi oración tenga poder y que dé resultados maravillosos, yo debo confesar y orar. Pero no orar no solo por mis cosas, dice oren los unos por los otros. Eso habla de oración intercesora, de convertirnos en gente de oración, de gente de intercesión. Yo quiero que nosotros seamos una iglesia de intercesores, gente que no solo ora por ellos mismos, sino gente que ora por terceros y hasta por gente que por ahí no conoce. Qué lindo es tener gente con ese corazón. Otra vez le leo en la Nueva Traducción Viviente, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Ya solo con eso, ¿sabe qué es lo que habría que hacer? Ir al YouTube de la iglesia y volver a escuchar las enseñanzas de Dios me justificó, pero yo soy justo. ¿Se acuerda que Dios nos habló de eso? Bueno, porque nosotros decimos, la oración del justo puede mucho, yo soy justo. Sí, tú eres justificado. A ti te justificaron, a mí también. Pero a pesar de ser justificados, puede ser que yo no esté siendo yo justo. Entonces, si no hay justicia en mi vida, no habrá eficacia en mi oración. Vamos a anotarlo eso. Si no hay justicia o si yo no practico la justicia, no habrá eficacia o poder en mi oración. Porque yo podré ir donde el Señor a pedirle justicia y Él me va a decir, pero tú no eres justo. ¿Se entiende, no? Alguien que esté pidiendo justicia en su trabajo, justicia en su matrimonio, pero Dios le podrá decir, no, pero tú no eres justo, tú me pides algo que tú no ejerces. Entonces acá la palabra del Señor una vez más nos dice,
La oración ferviente. De hecho, así se llaman nuestros cultos de martes, cultos de oración ferviente. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, también eso hay que subrayarlo en nuestra vida, hay que anotarlo, hay que meditar en esto. Sígame en esta consideración de pensamientos. Muchas veces nosotros no obtenemos resultados maravillosos cuando oramos porque no hay ni fervor ni justicia en nuestra oración. ¿Me sigue la iglesia? Yo necesito tener todo el combo que se menciona acá, solo en este versículo 16. Me está hablando de confesión, me está hablando de oración intercesora y para cambiar un poquito la palabra voy a decir así: confesión, intercesión, fervor y justicia. Son los 4 elementos que debe tener la oración nuestra para que tenga mucho poder y dé resultados maravillosos. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios en la oración? ¿Cuántos quieren ver resultados maravillosos cuando oren? Entonces necesitamos, ¿qué dijimos? Confesión, número 2, intercesión, número 3, fervor, muy bien, y número 4, justicia. Son las 4 patas de la oración de esta enseñanza, porque después faltan otras, ¿no? Hay que orar con fe, hay que muchas cosas, ¿no? Pero en este caso son 4. Ahora, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, ¿por qué y para qué oramos? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 12 y versículo 5. Y vamos a leer del 5 en adelante, si puede ser en la versión PDT. ¿Me recuerda, hermano, por favor, qué cita le dije? Hechos 12:5. Cuando lo tenga me avisa, por favor. Ok, muy bien. Vamos a leer, dice acá: mientras Pedro permanecía preso, miren lo que pasó. La iglesia oraba como constantemente a Dios por él. Acá se está cumpliendo la oración intercesora. La iglesia no estaba pidiendo por su propio auto, por su propia casa, por un mejor trabajo. La iglesia oraba constantemente a Dios por el apóstol Pedro. Entonces acá se cumple el primer punto, oración intercesora. Y número 2, aquí me está agregando otro ingrediente más, que es una oración constante. La oración constante también trae eficacia. Ahora, versículo 6. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. En medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Alguien diga: gloria a Dios. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda, y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos 1 cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó: ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí, ¿qué? Orando. Pedro llamó a la puerta de afuera
y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí: ¡Pedro está en la puerta! Y ellos le dijeron a Rode: ¡Estás loca! Pero mire, pasaba en la iglesia al principio, ¿no? Pero ella siguió diciendo que era verdad. Así que ellos dijeron: debe ser el ángel de Pedro. Pero Pedro seguía llamando a la puerta, no le abrían, hermano. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Él les indicó que se callaran y luego les explicó a todos cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dijo: vayan a contarles a Santiago y a los demás todo lo que pasó. Entonces Pedro se fue a otro lugar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la lectura. Ahora, ¿por qué oramos, hermano? Porque cuando oramos cambia nuestra situación interna y externa. ¿Por qué oramos? Porque la oración trae beneficios muy hermosos para la vida del cristiano. La oración es lo que es para nuestros pulmones el oxígeno. No podemos decir que somos cristianos si no oramos. No podemos decir que amamos al Señor. De hecho, si no oramos, recuerdo una canción que se llama Al taller del maestro. Y en un momento de esa canción dice, bueno, el cantante la suele cambiar a veces cuando se le da la gana. Y dice: ¿para qué decirte que te amo si contigo me cuesta estar? O ¿para qué decirte que te amo? Yo lo he escuchado que le dice también: ¿para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Entonces, ¿para qué decimos que amamos al Señor si nos cuesta tanto orar? ¿Cómo decir que queremos irnos en el arrebatamiento y casarnos con alguien con quien no hablamos? ¿Cómo decir que somos la iglesia novia, la amada, la esposa del Señor, si nos cuesta estar en su presencia? Si no dedicamos un tiempo, como dice Mateo 6, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Cómo decimos al Señor: te amo? ¿Cómo decimos al Señor: quiero casarme contigo? Ven, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. ¿Cómo decimos eso si nos cuesta tanto orar? Nos están exhortando, nos están un poquito tirando las orejas hoy esta noche, pero lo estamos recibiendo. Porque a algunos cristianos no les es problema, pero yo creo que a una muy buena parte de los cristianos les cuesta la oración. Digo a una buena parte porque sé de gente a la que no le cuesta la oración. Hay gente que, hermano, lo trae natural, se convierten y ya, ni bien convertidos, ya están orando. Hay gente que ya lo trae de manera natural. Y qué lindo sería que todos tuviéramos esa naturalidad para orar, que lo tuviéramos en nuestro ADN, y sin embargo no nos pasa. Por eso la oración, como lo hemos estudiado en otros momentos también, es una disciplina que debemos desarrollar. Comienza como una disciplina, pero se transforma en un deleite. ¿Se entiende, no? Debemos primero creer o ver la oración como una disciplina a desarrollar, que luego se convertirá en un deleite que querré hacer toda mi vida. Amén. Ahora, ¿por qué oramos? Porque la oración activa el poder de Dios a nuestro favor. Y yo noté acá, lo pensé hace varias semanas, no le había dado esta enseñanza todavía, pero venía pensando que la oración cambia el externo. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, él estaba metido en una cárcel. Él no estaba orando, él estaba durmiendo. Pero la iglesia sí estaba orando constantemente por él. Acá hay una enseñanza ministerial. Hay ministros que pueden estar dormidos, pero si la iglesia ora, Dios puede despertarlo. En vez de criticarlo, oren. Ahora, aunque el apóstol Pedro estaba dormido literalmente, la iglesia sí estaba orando por él constantemente. Y yo lo que veo es que su realidad, su externo, su entorno, cambió por la oración de otro.
Entonces, cuando nosotros oramos a favor de otras personas con una oración intercesora, la realidad de otras personas puede cambiar gracias a que hay una iglesia orando por esas personas. Por eso tenemos que creer en el poder que hay en la oración. Hermanos, no se trata en sí del poder de la oración, porque los musulmanes también oran, los católicos también oran, todas las religiones oran a su Dios. El poder radica a quién oramos, en a quién oramos, y nosotros oramos al Dios vivo, al Dios de los cielos, al que hizo los ojos y mira, al que hizo la boca y habla, al que hizo los oídos y oye, no a los ídolos que tienen ojos pero no ven. Nosotros oramos al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a su Hijo Jesucristo. Nosotros creemos en Él. Entonces tiene que haber, si Él es Dios de vivos, porque Él está vivo, también tiene que haber vida en nuestra oración. Entonces la oración no es en sí la que tiene el poder, sino el poderoso. Cuando yo me mantengo en contacto con el poderoso por medio de la oración, es que entonces el poder del poderoso se activa a nuestro favor. ¿Me doy a entender, no es cierto? Entonces no ponga fe en la oración, ponga su fe en aquel a quien usted le ora. Porque hay gente que hace culto de la oración, hace culto de la adoración, hace culto del ayuno. Hermano, hay gente que quiere, por ellos quisieran que yo ayunara todos los días, todos los meses, todos los años, hermano. Porque creen en la oración, pero ya han hecho del ayuno un culto, ponen su fe en el ayuno. Y no es en el ayuno donde hay que poner la fe. A mí me pasó hace muchos años cuando yo estudié música con orientación ministerial allá en El Salvador. Yo me di cuenta que yo había caído en una trampa y yo creía que estaba estudiando adoración, yo estaba estudiando música y yo me había enamorado de la música y me había enamorado de la adoración, pero no estaba enamorado de Dios. Yo empecé a enamorar, no sé si me estoy dando a entender, y si no, vaya a casa y ¿qué quiso decir el pastor? No le entendí nada. Bueno, piense, eso es ser discípulo. Pero cuando me di cuenta yo que yo no amaba a Dios porque no amaba su palabra y porque no amaba orar. Es decir, que orar es cuando yo hablo con Él y le hablo a Él, pero cuando leo su palabra, Él me habla a mí. Y lo interesante es que la palabra no solo la leo, la palabra también me lee a mí. También mastíquelo y piénselo después en casita. Pero cuando yo amo la oración es porque, ¿se acuerda lo que aprendimos en las primeras enseñanzas sobre la oración? Esa oración viene del griego pros kunomai, algo así era la palabra en griego, que significa el deseo de acercarse a Dios. Entonces cuando yo oro es porque me quiero acercar a Dios, porque lo amo. Cuando uno está enamorado de una chica, uno se acerca, salvo que sea medio miedosín. Pero cuando te gustaba la que hoy es tu esposa, te acercaste, si no, ¿cómo es tu esposa? Te acercaste y le hablaste, y chamullaste, y empezaste a mentir, y a decir cosas que no eran. Vendiste publicidad engañosa. El producto venía fallado, pero bueno, el amor es ciego, ¿viste? Porque en la oración hay un deseo de acercarse. Ahora, volvemos al punto con este de Pablo y Silas. Oramos porque la oración cambia el externo. Pero ¿sabe qué? En muchas ocasiones la oración no va a cambiar el externo, pero sí va a cambiar el interno. Es decir, la oración nosotros la hemos visto junto al ayuno como una herramienta para torcer la voluntad de Dios y que cambie nuestra circunstancia, cuando la realidad es que ni el ayuno ni la oración son para torcer la voluntad de Dios, sino para comprenderla. El ayuno y la oración son para saber qué es lo que Dios está esperando de nosotros en un tiempo determinado. Y el ayuno y la oración también son para, después de saber cuál es la voluntad de Dios, que nos dé la fuerza para obedecer y mantenernos firmes. Porque en un momento el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro: yo he orado por ti
que tu fe no falte. Porque Satanás ha pedido tu vida para zarandearlos a todos ustedes, pero yo ya oré para que tu fe no falte. Yo no veo que Jesús dijera, ya oré para que esa zaranda no venga. Jesús no dijo, ya oré para reprender al diablo. Jesús no dijo, ya oré, ninguna de estas cosas malas te va a pasar. Él dijo, ya oré para que cuando te toque atravesar esta zaranda, porque el Padre le ha dado permiso al diablo, que tu fe no falte. También el apóstol Pablo dijo, pónganse toda la armadura de Dios, eso está en Efesios capítulo 6, para que puedan resistir el día malo y después de todo estar firmes. Eso significa que nosotros como hijos de Dios nos va a tocar atravesar días malos. Y Dios no lo va a impedir. Se lo presento, es lo que dice la Biblia, no le puedo mentir. Nos va a tocar en algún momento pasar días malos. No los quiero, ni para usted ni para mí. No los declaro, no los profetizo, tampoco los llamo. Pero cuando nos toque, nos tocará pasar. Y más vale que nos agarre con la armadura puesta para terminar firmes al final de ese proceso. Pero la oración es ese pilar del que nos vamos a sostener cuando nos toque atravesar ese día malo y esa realidad no vaya a cambiar. No sé si me doy a entender. Nos toca pasar un proceso difícil y nosotros lo primero que oramos es, Señor, sácame de esta. Y capaz que el Señor dice, no te voy a sacar de esta. Entonces la oración ahí no va a cambiar nuestro exterior, la circunstancia, pero la oración sí nos va a cambiar por dentro. Entonces, si a mí me toca pasar por una zaranda, si nos toca pasar por un proceso, por un desierto, quizás la oración no te saque de ese desierto, pero te puede dar un mejor corazón para atravesar ese desierto. Y de esa manera, mire, Daniel era un hombre, yo creo que Daniel, el profeta Daniel, era un hombre de oración. Tan de oración era que cuando prohibieron la oración, abrió las ventanas para que todo el mundo lo viera que iba a seguir orando. O sea, fue casi una provocación, hermano. Entonces él no dejó de orar. Lo metieron al famoso foso de los leones y ahí Daniel, ¿habrá orado o no habrá orado? Yo creo que sí, hermano, oraba ahí. Yo creo que va a orar, sobre todo en el foso de los leones, oramos ahí. Pero fíjese, hermano, que la oración no lo sacó del foso de los leones. ¿O sí? No, él se mantuvo ahí. Pero mientras que el rey en su palacio estaba ahí en su palacio, entre comillas, tranquilo, él no podía conciliar el sueño. Y Daniel en el foso de los leones estaba en paz. No sé si me doy a entender. Que yo puedo estar en un hotel 5 estrellas, pero si no oro y no tengo comunión con Dios, no voy a tener paz. Pero puedo estar metido en un problemón como el de Daniel en el foso de los leones, pero al estar con Dios y en su presencia, puedo tener paz. La circunstancia quizás no cambie, pero mi corazón y mi fe sí van a cambiar y van a ser acrecentadas. Mi fe va a ser acrecentada por la oración. Entonces, aunque me toque ver los leones, la oración me va a decir, confía en el Señor. No temas porque aún has de alabarle. Alma mía, no temas porque aún has de alabarle. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Mira, ahí se da cuenta, ese es otro tipo de oración. Es una oración que ministra su propia alma. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios porque aún has de alabarle. ¿Conoce usted ese texto bíblico? Es una oración. No cambió la circunstancia, pero sí cambió el interior de esa persona que oró. La oración hace que Dios abra de alguna o de otra manera, no sé qué puse acá. Ahí está. La oración hace que Dios obre de alguna o de otra manera a favor de aquellos que sufren por cumplir con la voluntad de Dios.
porque el apóstol Pedro estaba haciendo la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios es que estaba metido en la cárcel. Pero por una iglesia que oraba y Pedro que sufría por hacer la voluntad de Dios, Dios empezó a obrar a favor de aquellos que sufren por hacer su voluntad. Yo no sé de dónde hemos sacado los evangélicos que si algo es voluntad de Dios todo se acomoda. No sé de dónde lo hemos sacado, pero es algo que ya se sentó como doctrina, se cree y se dice y se declara con una fe que mire, ¿para qué le voy a mentir? A veces pasa, pero otro montón de veces no pasa eso, pasa lo contrario. Es voluntad de Dios congregarse y te cae la fulana, la mengana, la sutana justo a la hora del culto. ¿Es voluntad de Dios orar? Sí. ¿Y por qué te da sueño? Hola. ¿Es voluntad de Dios ofrendar y diezmar? ¿Y por qué hay tanta lucha? ¿Se da cuenta, no? No se acomoda. No es que, voy a decidir diezmar al Señor, pum, te aumentaron el salario. No, decidí diezmar, pum, me echaron del laburo. Pasan esas cosas, ¿se ha dado cuenta? Decidí congregarme más, me cambian el horario de trabajo. Pasan esas cosas. No sé de dónde hemos sacado. Ahora, lo que tenemos que hacer es resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero la voluntad de Dios hay que cumplirla. Ahora, cuando esa voluntad de Dios se nos es expresada, la conocemos, la entendemos y la queremos ejecutar en nuestra vida, bueno, como le acabo de decir, el diablo se puede retobar, porque a cada instrucción de Dios habrá una obstrucción del diablo, ¿se entiende? A cada instrucción de Dios podrá haber una obstrucción del enemigo. Ahora, yo tengo que resistir al diablo y él huirá de mi vida. Hasta ahí se entiende. Pero yo no voy a poder resistir al diablo sin oración. Sin oración no voy a poder. ¿Se entiende? Sin oración no se puede resistir al diablo. Bueno, algunos me miran así como que decía, no sé, pastor. Bueno, aplíquelo. Aplíquelo. Porque de nada sirve saber de la oración si no oro. El Señor me está dando un mensaje que quizás lo dé el domingo. Ya no me quiero comprometer mucho con decir que voy a predicar porque después no predico lo que digo. Pero quizás predique este domingo acerca de... A ver, permítame, le voy a ver si tengo el título acá. Es ¿conoces a Dios? Ese es quizás lo que voy a predicar el domingo, quizás. ¿Conoces a Dios? Otro posible tema es conocimiento de Dios versus conociendo a Dios. No es lo mismo. Ahora la oración es lo que me hace conocer a Dios. La oración. Vamos a seguir. Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Hechos capítulo 16, del 16 en adelante, en la misma versión PDT. Dice, una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Pregunto, ¿le pegó la divina? Y porque le pegan, hermano. Y eso no significa que sean de Dios. Bueno. Aclaro, ¿no? Porque para muchos cristianos que no tienen discernimiento ni doctrina, a esta divina la invitarían a predicar en las iglesias de hoy. Y le llamarían profeta. Pero por eso necesitamos doctrina y enseñanza. Para que no, porque me adivinaron el número del documento, diga, es palabra de Dios. Amén.
Dicho esto, seguiré en mi enseñanza y usted me va a decir amén. Ella hizo eso por muchos días hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios. ¿Alguien diga amén? Amén. Y dice, y los prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Presta atención a eso. Corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Pero ¿y por qué con él? ¿Por qué con Pablo y Silas? Si no solo fue la cárcel, la celda de ellos la que se abrieron la celda de todos. Pero es que ellos sabían que lo que había sucedido era un acto sobrenatural de Dios por la oración y la alabanza de estos dos hombres de Dios. Entonces, yo me imagino estos dos, tras que los vienen de azotar, tan meta a cantar corito: ¡ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¿Qué victoria van a tener si están en cana? Tienen cepo, están azotados, ¡ay, victoria! Yo me imagino que se habrán burlado porque dice que los presos los oían. Y hermanos, si se nos burlan a nosotros acá al adorar en libertad, imagínense a los presos. Yo me imagino, hago de cuenta que se habrán burlado de Pablo y Silas, capaz que los respetaron. Lo que sí sé es lo que dice la Biblia, que a medianoche, orando y cantando himnos al Señor, Pablo y Silas, tembló ese lugar y la cárcel de todos, de las celdas de todos, se abrieron. En el primer caso, el ángel le abrió la celda a Pedro y solo a Pedro. Y Pedro, como diríamos acá en Argentina, se las tomó. Rapidito salió corriendo. Pero usted vea que Pablo acá no hizo eso. Yo me imagino, usted piense, hermano, por favor, estoy orando, el Imperio Romano me acaba de pegar, de azotar, me metieron en cana por orar y por ir camino a la oración y por liberar a una endemoniada con espíritu de adivinación. Yo creo que la voluntad de Dios la estaban haciendo. Imagínese usted, póngase en el lugar de ellos. Me azotan, me meten en la cárcel, empiezo a orar, pues obvio que Dios me mandó este terremoto para que salga libre, me las tomo ya. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que si en el Imperio Romano, si los prisioneros se escapaban, el carcelero tenía que matarse la vida porque si no lo iban a matar de todas formas. Entonces Pablo vio la oportunidad no de escaparse, sino de ganarse la vida del carcelero. Porque dijo, no te hagas daño, acá estamos todos. Dios nos hizo libres, Dios nos abrió la cárcel, pero todavía estamos acá. Porque hay una cárcel que todavía no se abrió, la tuya. Y fíjese que el carcelero dice, pidió luz. ¿Quiénes son los que tenemos la luz, hermano? Nosotros los hijos de Dios. ¿O acaso no nos dijeron, ustedes son la luz del mundo?
Y Pablo lo entendió. Pidió luz y le llevaron luz. Y dice que cayó temblando ante Pablo y Silas. Y mire, versículo 30. Entonces los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. Aleluya. Se me fue el tiempo, no tengo para sacar todo el juguito que tiene esta porción bíblica, pero a Pedro Dios lo libró enviando a uno de sus ángeles. Pedro no era el que oraba, pero la iglesia sí. Pero a Pablo y a Silas los liberó de otra manera. También con su poder sobrenatural. Dios no envió ningún ángel ahí, pero sí envió un fuerte temblor. Abrió la cárcel. Y en esto, hermano, gloria a Dios, porque Dios quería ganarse el alma del carcelero. El Señor Jesús quería alcanzar no solo al carcelero, sino también toda su familia. Entonces la oración mueve el poder de Dios. Y otra cosa, ¿por qué oramos? Porque orando ganamos almas. Yo no puedo ir a querer evangelizar si no he orado antes. Me gustó mucho la frase que dijo nuestro hermano. No hables de Él sin haber hablado con Él. ¿Se acuerda de esa frase hermosa, no? No hables de Cristo sin haber hablado primero con Cristo. Porque si tú sales a hablar de un Cristo con el que tú no tienes relación, lo único que estás haciendo es proselitismo religioso. Si tú sales y hablas de Cristo sin haber hablado con Cristo, no se te echa de ver la vida. Simplemente vas a empezar a hablar de doctrina, te puedes pelear por cuestiones doctrinales, te puedes pelear porque este no cree en el Espíritu Santo, este no cree que Jesús es Dios, este otro cree en la Virgen María y vos sos idólatra. En vez de ganártelo a Cristo, lo mandaste al infierno. Porque hablaste de Cristo sin haber hablado con Cristo. Porque cuando nosotros no pasamos tiempo con el Señor, no se nos pegan las cosas de nuestro Señor. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con Él, se nos pegan las cosas del Señor. Y entonces cuando hablamos con Él, empezamos a escuchar todo lo que Él tiene para decirnos, pero también empezamos a conocer su corazón. Y una de las cosas que el Señor dice en su palabra es que Dios no retarda su promesa respecto a la venida del Señor, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces con la oración yo me meto al secreto de Dios y escucho lo que Él tiene para decir. Porque la oración no es solamente que yo hable, sino que Él me hable a mí. La oración no es solamente que Él me escuche, sino sobre todo que yo lo escuche a Él. Por eso oramos, porque queremos escuchar a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Generalmente nosotros vamos a la oración porque queremos que Él nos escuche, porque tenemos peticiones, porque tenemos problemas, porque tenemos aflicciones. ¿Y es bíblico contarle a Dios nuestros problemas? Sí, es bíblico. Más que contarle, hay que pedirle que se glorifique. Porque tampoco es una cuestión de queja acá. Hay gente que usa la oración como un libro de queja. Y al final, Señor, ¿dónde estás?
Y si vos estuvieras conmigo no me pasaría esto. ¿Se acuerda de Marta y María cuando murió Lázaro? Y no es para eso la oración. ¿Se nos permite? Sí, se nos permite. ¿Pero agradamos a Dios? No, no lo agradamos a Dios. Dice la Biblia, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Hay aflicción en nuestro corazón, si hay alguno triste entre ustedes, dice el apóstol Santiago, haga oración. ¿Por qué oramos? Porque estoy triste. ¿Alguno se anima a decir si estuvo triste en estos días? Levánteme la mano. Si alguien se sintió medio tristón, ya ahora no me responda nada. ¿Oró? Porque a veces nos sentimos tristes y lo que hacemos es echarle culpa al esposo o a la esposa. Dependemos emocionalmente de la gente en vez de depender del Señor y orar. Yo con esto voy a cerrar, mire. Yo pensaba en estos días, yo no sé si lo hablé con alguien, pero pensaba en lo siguiente. Mire, nosotros los pastores tenemos nuestras necesidades. Todos los pastores, todos los predicadores, todos los servidores del Señor tienen necesidades. Y hay momentos en los que uno esperaría un poquito más del pueblo del Señor. Hay momentos en los que uno esperaría un poquito más de entrega, más de compromiso, más de nivel espiritual. ¿Y qué es lo que pasa a uno? Se frustra, hermano. Esto no pasa conmigo, esto pasa en Groenlandia. Con otro pueblo, con otra oveja de otro redil, no de acá. Y yo le pregunté, ¿y cómo hacías vos, Señor? ¿Cómo hacías vos, Señor? Porque te estaban por crucificar, tenías la asignación más importante del universo. Y le pediste a tus discípulos que te vieron transfigurado, te vieron hablando con Elías y con Moisés, te vieron multiplicar panes y peces, te vieron resucitar a Lázaro, te vieron limpiar leprosos, te vieron devolverle la vista a los ciegos, te vieron levantar paralíticos. Y cuando estabas en un momento de necesidad que necesitabas que oraran por ti, no lo hicieron. Menos mal que Jesús no era Ernesto Atía, hermano. Menos mal que Jesús no era usted. Menos mal que a Jesús no le movía el piso si sus discípulos tenían o no la talla que tenían que haber dado ya. Menos mal que Jesús no dependía de la talla espiritual ni del compromiso de sus discípulos. Menos mal, menos mal. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo hacía, Señor? Porque con tanta señal, con tanto prodigio, yo veo que en alguna que otra ocasión el Señor se frustró con la gente. Se frustró, se cansó porque no había fe, porque no habían dado la talla que tenían que dar. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo haces? Contame, por favor, yo necesito que me digas. Y él sabe lo que me dijo, es que yo no dependía de la gente, yo dependía de mi Padre. Ahí mejor terminé la conversación, hermano, porque me sentía achicado. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Sabe qué me dijo? Vos no orás. Qué achicada me dieron, ¿verdad, hermano? Y se la estoy contando porque a lo mejor le ha pasado de que usted se siente frustrado en casa, en el matrimonio, con sus hijos, en la economía, en algo, y está frustrado. Y estamos dependiendo y estamos, nuestra felicidad, nuestro gozo depende de que fulano cambie. Nuestra paz y nuestro gozo depende de que fulano dé fruto, de que sutano haga lo que tiene que hacer. Y hermano, si dependemos de la gente, nunca vamos a ser felices. Si dependemos de la gente, nunca vamos a estar en paz. Si dependemos del cambio de otro, de que fulano haga alguna cosa, nunca vamos a hacer tampoco la voluntad de Dios
ni vamos a ser gente de roble, ¿verdad? ¿Se entiende esa expresión? Gente firme, gente comprometida, gente que no se mueve de un lado para el otro por cualquier cosa, sino gente, ¿cómo le puedo decir? Aguerrida, gente con fiereza, pero no porque son feos, sino gente que tiene fiereza, que son aguerridos, que son valientes, gente que no se mueven, que están firmes en un solo lugar, como árboles plantados. Si estamos dependiendo de la gente, nunca. Pero si dependemos de papá, ahí sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a decir: papito, queremos depender de ti. Queremos depender de ti, Señor. Necesitamos aprender más y más acerca de la oración. Necesitamos, Señor amado, que nuestra vida dependa de nuestra comunión contigo. Es tu presencia, es tu persona, es el secreto de Dios, la fuente de nuestra vida. Hoy leímos al comenzar la reunión, Señor, que Cristo es el que llena a su iglesia. Necesitamos llenarnos de ti, Señor. Necesitamos llenarnos de tu presencia. Mi Dios amado, hoy quiero empezar a practicar la oración como nunca antes la he practicado. Si alguno de los que está aquí o en la transmisión han sido en algún momento gente de oración, pero lo dejaron de ser, hoy es tiempo de volver a esas primeras obras que dice Apocalipsis. Hoy es el tiempo de volver, de enamorarnos del lugar secreto, enamorarnos del secreto de Dios. Recíbeme esta palabra en el nombre del Señor. No dependas de tu pastor, no dependas de tu esposo o de tu esposa, no dependas de tu jefe, no dependas de cambios, no pongas circunstancias que quizás no sucedan para que cambie tu interior. Mejor empieza a depender de tu comunión con Dios, porque Dios es la fuente de vida para todo el ser humano. Es Dios el lugar de donde emana toda fuerza, todo don perfecto procede de Dios, que es el Padre de las luces. Hoy, Señor, queremos enamorarnos de tu palabra, queremos enamorarnos de tu presencia y queremos volver a buscar tu rostro en oración como lo hicimos antes, Señor. Amado Dios, queremos depender de